Vecinos y vecinas, un gusto estar otra vez en lunes del PACPUL para dar la conferencia de nuestro expositor sobre el tema de Bernardo Monteagudo. En este caso es un artista audiovisual y para dar el saludo de bienvenida a nuestros socios y vecinos, lo dejo con el presidente del patronato, Víctor Reyes Inca. Adelante, Víctor. Tu micro, Víctor, tu micro. Muy buenas noches. Continuando con el ciclo de conferencias, hoy día, vamos a tratar sobre el proyecto Monteagudo, sobre la vida y legado de Bernardo Monteagudo durante el protectorado y la independencia del Perú, a cargo del licenciado Roberto Chévez, que nos va a dar una explicación tremenda. Esta conferencia lo está organizando el Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre y como toda la semana lo estamos realizando. Lo dejo a esta hora para que lo presente la señorita Sonia Bermúdez. Sí, voy a dar lectura a la hoja de vida de nuestro expositor, su conferencia virtual, que se titula Proyecto Monteagudo sobre la vida y legado de Bernardo Monteagudo durante el protectorado y la independencia del Perú. Nuestro expositor es Roberto Chévez, él es director en animación 2D y storyteller. Su reseña biográfica en cuanto a estudios es Animation 2016, The Animation Workshop en Dinamarca, programa dirigido a profesionales en audiovisual y animación para desarrollo de proyectos de animación para niños. Maestría en creación de experiencia transmedia, el año 2013 al 2014, Gobelins, l'École de l'Image en Francia. Maestría enfocada en dirección de equipo humano y creación de elementos interactivos para videojuegos y experiencia transmedia. Gobelins Summer School Character Animation 2013. En la Escuela de Verano Gobelins Animación de Personajes. Bachiller en Arte con mención en Diseño Gráfico del año 2000 por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la carrera profesional con una fuerte formación artística especializada en diseño gráfico. En cuanto a los trabajos, es director del cortometraje de animación Monteagudo del año 2020 al 2022, que es materia de nuestra exposición hoy. Ha trabajado como Animation Director el año 2019 en APU Studio, estudio de animación peruano, Owner of Animation Studio el 2018 a la fecha, en el estudio Luma, Nina Kami, estudio de animación peruano, Clean Up, Color y Sombras para la serie animada Big Hero 6 de Walt Disney Studios el año 2018, y entre otros premios ha sido ganador como director del cortometraje Monteagudo del proyecto especial bicentenario de la independencia del Perú por el Ministerio de Cultura. Lo dejo con el expositor Roberto Chévez. Y mi exposición un poco la quiero englobar en lo que ha sido para mí la motivación. Tiene 3 bloques, lo puedo poner de esta manera. Voy a empezar a compartir. Ya. Bueno, mi exposición, se ve la imagen que está ahí detrás, ¿no? Sí. Ya. Mi exposición está dividida en tres bloques. Uno es, digamos, mi motivación para hacer el cortometraje y la investigación previa. La segunda parte es el proceso de creación del corto como tal, el cortometraje animado, y la tercera parte es lo que continuó después, que es lo que llamamos con el equipo el Proyecto Monteagudo. A ver, mi principal motivación para realizar el cortometraje, sinceramente, fue esta imagen. No me digas.
No me digas. Ay, discúlpeme. Me Está equivoqué de en el botón. Instagram. Sí, sí. Perdón, me equivoqué de botón. Eh, esta, esta imagen. Ya. Esa fue la motivación principal, el blanqueamiento de la presencia afroperuana en el Perú o la limitación al aporte afro como musical, danzario y culinario. Este es el resultado de la búsqueda de Bernardo Monteagudo en Google. 90% personaje blanco, por ahí algunas imágenes afro, cuando Monteagudo era afro. Entonces, yo cuando he aplicado al cortometraje me gustaría leerles lo que fue para mí, un par de pequeños textos, que fue para mí la motivación del, de- real del cortometraje, para hacer el cortometraje fue cuando tuve mi primer acercamiento a lo que es la historia de la independencia del Perú y Latinoamérica, me pareció muy fría y que además estaba construida solo a base de nombres, fechas y hechos precisos, y no a base de las personas o sus motivaciones. Por esta razón me fue muy difícil acercarme a los personajes históricos como seres humanos que fueron. No pude conectar con ellos y entender sus ideales tan valiosos para ellos que los defendieron hasta la muerte. Además, siendo yo una persona afrodescendiente en un país lamentablemente racista, siempre tuve la necesidad de conocer una versión de la historia que considere la participación de los afrodescendientes, no solamente como esclavos esperando las migajas que pudieran sobrar de las disputas de poder, bueno, de las disputas de poder. Necesité también un modelo a seguir que me muestre que el afrodescendiente puede y debe desarrollarse en toda su capacidad, como cualquier etnia. En resumen, a mis ojos la historia americana, y cuando digo americana me refiero al continente, estaba pintada de todos los colores menos del negro. En ese sentido me parecía totalmente inverosímil que los ciudadanos libres de las civilizaciones africanas, arrancados de sus tierras hacia la esclavitud, no hayan tenido la voluntad de organizarse y o rebelarse nunca, o mejor aún, estudiar y ejercer la rebelión desde las leyes. Y que según la historia que aprendí en el colegio, esta pasividad fue una constante durante todo el tiempo que duró la esclavitud dentro del territorio peruano. En mi investigación llegué a Bernardo de Monteagudo, un caso muy particular para mí, ya que fue el único personaje afrodescendiente que participó activamente en los movimientos independistas de casi todo el continente o de varios países, desde una posición de poder. Con su presencia reivindica la capacidad humana y mental del negro en el amestizado y tumultuoso proceso de independencia. Siendo yo un afrodescendiente, empaticé inmediatamente con el prejuicio que enfrentó en su tiempo y con la invisibilidad histórica a la que se encuentra en el presente, al punto de haber sido despojado hasta de su color de piel, lo podemos ver en la búsqueda en Google. El retrato que se hizo famoso, que fuera pintado tardíamente unos 50 años luego de su muerte, lo muestra como un mestizo de pelo lacio, cuando su afrodescendencia estaba comprobada al ser hijo de una mujer negra y un español blanco. Fue en este momento en que encontré un modelo de voluntad, pericia e inteligencia que fue olvidado completamente. Por estas razones sentí la necesidad de contar su historia. En ese sentido, siendo yo un animador, considero que la animación me da la libertad de poder proponer metáforas visuales para representar los momentos más influyentes en su paso por el proceso de independencia del Perú. Para finalizar, debo agregar que el haberse dado cuenta de las falencias que tenía la sociedad limeña y haber tomado la decisión de actuar como una recta línea acorde a lo que debía hacerse requiere una capacidad mental y analítica muy alta. Es así que su muerte me hizo revivirlo como el protagonista de este corto, que considero fundamental para los niños afrodescendientes y los que no lo son, y para que los que no lo son puedan conocer quién fuera un personaje súper importante en el proceso de independencia del Perú. Además, me gustaría, antes de pasar a la parte visual, también leer otro texto que fue parte de mi aplicación también para el Bicentenario, allá por el 2019, para la convocatoria, que es lo que yo considero que es el aporte a el Bicentenario. Si consideramos que la independencia del Perú era una pieza más en una gran orquesta de eventos que envolvían al continente entero, las islas del Caribe, África y obviamente las potencias europeas, podremos comprender lo que estaba en juego cuando la ciudad de Lima, capital del virreinato y último bastión realista, se mecía entre las manos de unos y otros.
Por eso encuentro que es increíblemente apasionante el conocer las implicancias de las decisiones de poder que se tomaban en esos tiempos y las diferentes posibilidades que pudieron darse en Hispanoamérica. Por ejemplo, pudo haber sido una confederación, una gran monarquía, una unión de estados semi-independientes o una república, opción que finalmente prevaleció. La historia está llena de personajes que atravesaron como un relámpago el nebuloso panorama de eventos que ocurrían. Uno de ellos fue Bernardo de Monteagudo, a quienes grandes hombres tuvieron la inteligencia de mantener cerca, como el argentino José de San Martín, el colombiano Simón Bolívar y el argentino Juan José Castelli. Siguiendo los pasos de Monteagudo, comprendí lo complejo del escenario de finales de la colonia, en donde no había dos bandos, realistas y libertadores, sino más bien un sinfín de intereses y poderes, de ideales y sueños, y todos estaban dependientes enredados a lo que acontecía en Europa, específicamente entre Francia, España e Inglaterra. Pero algo que me llamó la atención fue la invisibilidad histórica en la que Monteagudo se encuentra, al punto de haber sido despojado incluso de su raza, a causa de estos retratos pintados tardíamente. Voy a saltarme esa parte que ya la mencioné en el texto anterior. Entonces, debo asumir que lo que se dice sobre la participación del afrodescendiente en la historia del Perú tuvo mucho que ver con la opinión de quienes escribieron la historia en su momento. Y si la invisibilización se volvió crónica, es porque el aporte afro nunca se consideró válido. Debo arriesgarme a decir que lamentablemente fue por racismo, un cáncer que se ha mantenido presente en nuestra sociedad por casi 200 años de historia independiente que tenemos. En ese caso siento que es necesario, desde mi nicho, que es la narración animada, cambiar esta percepción usando a Bernardo de Monteagudo como pretexto, afirmando que la participación afro en el proceso independentista continental fue constante y activa y ocurrió desde los muchos estratos sociales en los que se hallaban. Bueno, habiendo dicho esto, me gustaría volver a recapitular lo que es mi motivación personal, es visibilización, ya que cuando yo estuve en el colegio, el colegio lo hice en el año 2000, en la década, en los 90s, en los 90s. Y lo que yo aprendí es que el afro solo fue esclavo, luego vino Ramón Castilla, los liberó, y luego música, comida y baile, y se acabó, hasta el presente. Pero no por desmerecer la parte artística, danzaria, siempre tuve la necesidad de expresar o de dar cuenta de que el hombre afro puede más, ¿no? Esa historia pintada, mestiza, blanca y andina, pero que excluye el aporte afro, fue lo que finalmente me motivó. Pero me gustaría mostrar Monteagudo nace Monteagudo nace aparte de mi investigación, yo estaba realizando una investigación de lo afro, pero Monteagudo nace de una conversación que tuve con un amigo mío, mi socio en el estudio de animación que tengo, y él me dijo hace algunos años, él estaba haciendo una investigación con unos libros de historia y me contó, oye, ¿tú sabes que hubo un presidente afro? Yo le comenté, ¿presidente afro en Perú racista de esa época? Y me dijo, sí. Y dije, wow, qué interesante, ¿cómo se llamaba? Bernardo Monteagudo. Bernardo Monteagudo no fue presidente, pero me sembró la semilla. Esta conversación ocurrió a inicios del 2019. Él ya tenía un proyecto animado que se llamaba De Pólvora y Cadenas. Quiero comprobar que se escucha. Debería estar compartiendo audio, sí, estoy compartiendo audio. Ya. Su Excelencia, han desembarcado. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Mientras sea mi destino, estas serán las tierras del rey. Lo juro, Monteagudo, la patria no volverá a doblar la rodilla. Todo es un caos. Ellos no pueden gobernar. Echémosles una mano entonces.
Ese es un proyecto de cortometraje que tiene ya más o menos proyecto de largometraje que tiene 4 años. Pero tuvimos una conversación con él, ¿no? Y de esa conversación nació la idea de hacer esta historia de Monteagudo, que ya tenía de base mi necesidad de contar una historia, ¿no? Entonces, ahora voy a pasar a la segunda parte de la exposición, que sería el corto como tal, ¿no? Un cortometraje animado tiene varios procesos, ¿no? El primer proceso es la creación del guión, que es escribir el guión, ¿no? Que básicamente se ve como esto. No, perdón, como esto, ¿no? Es básicamente un gran texto donde se ponen las descripciones de las cosas que ocurren en cada una de las escenas y las conversaciones de los personajes que hay, ¿no?, en el cortometraje, ¿no? Luego este texto se convierte en imagen y se convierte en el storyboard. Un storyboard no necesariamente tiene que describir exactamente en imagen súper limpia de qué va o sea, en imagen súper acabada, cómo se va a ver el cortometraje, pero lo que sí tiene que tener es, digamos, la composición general y una descripción de lo que pasa, ¿no? Entonces, este es el storyboard del cortometraje. Entonces, la primera escena es ver el título, un texto, que es ese texto de acá, ¿no? La retirada de José de San Martín, de Jotas de Sí. Un texto que nos contextualiza qué está pasando en esa época, y entra una mano tocando la guitarra. Luego vemos un plano abierto, quienes están tocando la guitarra. Luego vemos un plano un poco más lejano, entra una cabeza en primer plano, ¿no? Y esta cabeza empieza a decir unos diálogos, mientras mostramos en las imágenes más o menos lo que se cree los gestos que este personaje se cree que podrían estar haciendo en este momento súper temprano del proceso de creación de un cortometraje. Entonces, no voy a entrar a mostrar todo el storyboard, pero digamos que aquí empezamos a ver cómo se va narrando en imágenes estáticas y descripciones lo que es el cortometraje, ¿no? Acá vemos dos personajes que están conversando. Uno de ellos se echa en su respaldar, la cámara apunta hacia arriba, vemos unos arcos de esta especie que es el Congreso. Vemos el plano de arriba, hay otros dos personajes hablando, ¿no? Entonces, este storyboard, que tiene 88 páginas, es, digamos, el cortometraje en imágenes estáticas. Lo siguiente que se hace en la realización de un personaje es la investigación visual, que es básicamente aterrizar cómo se va a ver el cortometraje. Yo soy el director del cortometraje, entonces yo decidí que el cortometraje tuviera una dirección de arte noir. ¿Qué significa noir? Noir es un tipo de cine que se caracteriza por tener muchos contrastes de luz, como estas primeras imágenes. Hay mucho trabajo de luz y sombra. Además de eso, en esta primera etapa del cortometraje empecé, en este panel de imágenes referenciales, empecé a juntar imágenes que me dieran un poco la idea visual del acting o el feeling, la intención de cada uno de los personajes de este cortometraje, ¿no? Por ejemplo, la arrogancia de los personajes españoles, el tipo de ropa que se usaba en esa época, las tapadas limeñas, obviamente. Como esto es animación y no es un cortometraje en video, ya estaba buscando imágenes que de alguna manera me aterrizaran cómo se iba a ver en video la imagen, el corto. Bueno, es una referencia porque Monteagudo tenía mucha admiración por lo francés, cargaba muchos ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Cuyo lema es libertad, y igualdad y fraternidad. Este es Frederick Douglass, y esto lo voy a comentar como un dato particular. Yo no conocía a Monteagudo, y cuando digo esto no me refiero a que no lo conocí personalmente, sino que
Lo que me ha llegado a él es una sola imagen y muchos documentos históricos. Entonces, yo tenía que crear al personaje Monteagudo. ¿Qué significa eso? Tenía que crear su carácter. Entonces, tenía que referenciarme de otros luchadores afro que yo imagino que tenían el mismo aplomo, la misma, ¿cómo decirlo? La misma fuerza en un contexto similar, ¿no? Ser, digamos, una minoría afroeducada en un ambiente mayoritariamente no afro, blanco, mestizo, etc., ¿no? Entonces, bueno, aquí sigo mostrando las imágenes de lo que inicialmente fue la investigación visual. Cuando ganamos la aplicación y pasamos a la etapa de desarrollo del cortometraje, bueno, hablamos el equipo y empezó a trabajar con la directora de arte. Entonces ya se empezó a trabajar en cosas más puntuales. Entonces en este panel se separó la dirección artística general ya en ilustraciones de cómo se podría ver el corto, ¿no? Como decía, el corto es de estética noir, entonces mucho del tema de muchos contrastes estaban pensados en el desarrollo, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Está cargando. Por ejemplo, esta imagen, que tiene mucho negro, mucha oscuridad y una franja blanca para enfatizar al personaje que está apareciendo en ese momento, ¿no? Entonces, perdón. Ya. Ah, no, perdón. Se perdió la pantalla. Bueno. Luego continuamos haciendo investigación ya de lo que es arquitectura y muebles, más real. Entonces, fue una recopilación de fotos, ya sea de la Plaza de Lima, de muebles de esa época, puertas, cortinas, ambientes interiores, formas de muebles, adornos en las paredes, borlas, etc. Todo tipo de elementos visuales que nos puedan servir para crear, para llenarnos, digamos, la mente de ideas y entrar en el mundo en este mundo, ¿no? Imágenes de Lima de esa época. Conseguimos muchas imágenes de Lima de esa época. Descubrimos que no solo Pancho Fierro había pintado la Lima colonial, había más pinturas coloniales. Incluso había pinturas coloniales de México que nos ayudaron a entender también, porque bueno, México fue colonial española también, a entender cómo se veían las ciudades en esa época, el colorismo que había en las ciudades de esa época. Y esta imagen en particular, a ver qué carga, nos llamó la atención, luego la voy a mostrar mejor, pero porque esta es una imagen del Congreso, no de la época de Monteagudo. Esta imagen del Congreso es de unos 20 años después. Monteagudo murió en el 1823. Esta imagen debe ser de 40 y algo. ¿Ya? Pero nos llamó mucho la atención, voy a usar esa palabra, lo imperial que se veía esta imagen. Yo quería, como director del proyecto, que el cortometraje diera una imagen no de una Lima decadente, sino de una Lima de lujo, ¿no? De una Lima de lujo, ¿no? Entonces, estaba apuntando a eso. El siguiente panel está ya concentrado en lo que son los personajes que queríamos que aparezcan en el corto, ¿no? Ya sea detalles de anillos, ya sea detalles de ropa, formas de mirar, formas de iluminar una cara. Esa es toda la investigación visual que se estuvo haciendo, ¿no? Formas de agarrar abanicos, cómo se veían los trajes militares de esa época, más imágenes de temática noir de alto contraste, como esta imagen de aquí, imágenes militares de generales, capitanes, otras imágenes de capas, más imágenes de personajes ilustrados para entender o darnos la idea de cómo debíamos sintetizar ¿no? a los personajes que queríamos en el cortometraje, imágenes de soldados rasos, y aquí es donde empecé a sorprenderme y empecé a encontrar imágenes de esa época. Por ejemplo, este es de 1810 y este es de 1926, de soldados afro. Y dije, uy, ¿y esto de aquí? Estas imágenes me hubiera gustado verlas cuando estuve en el colegio, no tuve la oportunidad.
por las razones que, bueno, ya he comentado. Entonces, aquí empecé a... Porque no, quiero que sepan que mi investigación sobre lo afro estaba más en el tema africano y los reinos africanos pre-Europa colonial. Ha sido cuando yo he puesto mis ojos en la investigación del cortometraje como tal, que he empezado a descubrir muchos datos sobre la presencia afro en Perú, ¿no? Entonces, empecé a descubrir estas ilustraciones y dije, uy, ¿no? Eh, como comentaba hace un rato, antes del en vivo, y bueno, antes también con unos amigos, si uno pone lógica a la situación de esa época y tienes a un movimiento libertario que se está gestando y tienes a terratenientes que apoyan y terratenientes que no, los terratenientes que apoyan, que tenían su grupo de esclavos, no iban a mandar no se iban a mandar a ellos mismos o a sus hijos como, ¿cómo decirlo? Como para que estén para que estén en el frente. Obviamente iban a donar, no sé, pues 10, 15 esclavos a la causa. O algunos esclavos, perdón, algunos afros libertos se ofrecían a la causa porque les parecía un ideal. O algunos otros les decían, oye, si tú estás en la guerra vas a ganarte tu libertad si peleas 2 o 3 años, ¿no? Entonces, eso hizo que las poblaciones afro en estos ejércitos libertadores fuesen muy, muy, muy altas, ¿no? Ese fue otro de los descubrimientos que hice en ese momento, ¿no? Por aquí podemos ver más trajes militares. Obviamente no podíamos apuntar a ese nivel de detalle porque siendo nuestro trabajo de animación, la animación como son las películas de Disney clásicas, las antiguas, es dibujo por dibujo por dibujo por dibujo y no diseñar trajes con este tipo de detalle es simplemente imposible de terminar, ¿no? Aquí podemos ver más trajes y creo que tengo un panel más. No, no hay más paneles. Ya. Entonces, después de hacer esta investigación, lo que seguimos, lo que hicimos luego fue empezar a desarrollar la gráfica de cortometraje, la investigación visual, ¿no? Basados en esto, entonces empezamos a hacer ilustraciones con la directora de arte, que es un excelente trabajo, por ejemplo, de algunos interiores, cómo iba a trabajar la luz en el fondo, cómo la luz ilumina, no sé, pues, por ejemplo, esta copa y esta botella de vino, cómo ilumina un mueble, cómo otro tipo de luz entra por la ventana, agregar tal vez partículas de vapor, de humo. Ese es un boceto muy, muy, muy inicial de lo que imaginamos que era nuestra versión de este congreso que queríamos que se vea súper imperial. Esta es otro ensayo del Congreso no del estrado, pero de la vista donde están las personas. Como pueden ver, es súper oscuro, ¿no? Porque seguía primando la idea de que de la dirección de arte del corto fuese noir, fuese en ese estilo. Este es un ensayo también súper temprano, ya en colores, de cómo se vería Monteagudo compuesto con una versión súper temprana del estrado. Pero como van viendo, ya empieza a tomar forma, ¿no? Esta es una ilustración de una calle también de Lima, perdón, de Día de Lima, para más o menos entender el estilo que estábamos buscando. Esta es la misma calle de noche. Este es un ensayo previo de una escena para ir encontrando cómo se iban a ver los personajes en el espacio. Estas son ilustraciones de los elementos del cortometraje, ¿no? Las sillas, las mesas, los libros, cómo iba a trabajar la sombra en ellos. Este es un cuadro, cómo iba a trabajar la sombra en el cuadro, el candelabro, etc. elementos para entender cómo se iba a ver nuestro cortometraje, ¿no? Esta es otra prueba de un momento del cortometraje en que estamos evocando a historias antiguas, anteriores al momento en que se narra el cortometraje, ¿no? Entonces, queremos hacer que lo antiguo sea aún más antiguo, entonces apostamos por lo sepia y por otro tipo de síntesis en las formas, ¿no? Ya no son tan volumétricamente reales como este ensayo de arte, son un poco más sintéticas, ¿no? Para romper con el estilo, poder apelar a algo que ya no es el presente. Este es un ensayo de fondo en línea rápida de uno de los interiores, ¿no? Como que la cámara va entrando a este ambiente donde hay algunas personas dialogando, hablando de algo, ¿no?
Está la puerta entreabierta, podemos ver la mesa, las sillas, la chimenea, ¿no? Este es otro ensayo de ilustración conceptual para entender la luz en exteriores, porque el cine noir se caracteriza por tener mucha luz y sombra, pero la sombra es muy predominante. El tema con tener exteriores es que hay sol, y el sol, bueno, ilumina todo, ¿no? Entonces, era encontrar cómo podemos hacer que el lenguaje noir también se aplique a exteriores, ¿no? Entonces, pensamos en tener tal vez luz predominante de atardecer y que las sombras sean súper fuertes, súper asfixiantes, ¿no? Después o sea, de trabajar en lo que son el concepto general externo de fondos, también empezamos a trabajar, ¿no? con lo que con lo que eran los personajes. Hicimos una búsqueda específica de referentes un poco más aterrizada que lo que han visto en los paneles. Por ejemplo, este es un interior de un teatro, pero que nos da la idea de cómo funciona la iluminación dentro de un espacio que queríamos que fueran predominantemente rojo y con varios bloques de sombra, ¿no? Estas son pinturas de mujeres de la época para entender la vestimenta. Esta es la pintura de Monteagudo, por la que se conoce que él fue afrodescendiente. Bueno, estas son más vestimentas de esa época. Y debo decir que también en mi búsqueda, olvidé mencionarlo, en mi búsqueda de encontrar, de conocer a Monteagudo como persona humana, además de Frederick Douglass, que está en mi paleta de referentes como otro personaje afro importante para la cultura norteamericana, estadounidense, también fue Malcolm X. No, Malcolm X fue mucho más actual, ¿no? Malcolm X es del siglo XX, ¿no? Entonces, empecé basándome en su forma de hablar y en su forma de ser para intentar aterrizar el concepto que yo tenía de Monteagudo, porque hasta ahora no lo conocía, ¿no? La manera de mirar, la arrogancia al hablar, la seguridad al hablar. Esas son otras investigaciones de gente esclava, ilustraciones de esclavos bailando. Esta no es peruana, creo que es de Colombia esta pintura, pero me da una idea. Lo curioso es que acá tienen un banjo, no es una guitarra. Es un banjo, que es una pintura, que es un instrumento estadounidense. Bueno, más referencias de vestidos y llegamos a esta pintura de Bolívar. Y aquí tenemos o sea, tenemos la archiconocida pintura de Bolívar y tenemos esta pintura de Bolívar. Entonces, aquí llegamos a un punto bien particular con el equipo porque Bolívar no es conocido con bigotes. Y algo que encontramos en los textos mientras investigamos era que los bigotes o sea, eran símbolo como de Don Juan, ¿no? Y la cara limpia era símbolo de señor respetable. No sé si se entiende la idea. O sea, los bigotes eran como que no he llegado a la... no he llegado. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué me gustó esta imagen? Porque seguí viendo las imágenes de los militares de esa época y sentí que los militares de esa época, porque, o sea, dense cuenta que este cortometraje no es o sea, no es un documental histórico, es ficción. Entonces hay que crear a los personajes, hay que completar la información que uno no tiene, ¿no? Entonces, lo que me di cuenta es que para crear a los personajes, por ejemplo, Sucre o las otras personas de esa época militares, esta arrogancia, esta pompa, esta gala que ellos tienen, se parece mucho a los cantantes, se parece mucho a los artistas que uno ve en conciertos multitudinarios, en los que ellos se sienten de alguna manera superiores, porque hay mucha gente que los admira. Yo imagino a Bolívar, a San Martín, a Sucre entrando a caballo a una ciudad recientemente liberada y la gente dándole vítores, como si fuera un concierto, a las mujeres dándole rosas, las damiselas de esa época, ¿no? Entonces, en estas pinturas se siente esa arrogancia del performer,
te lo puedo decir de esta manera. Entonces, esa es la imagen que yo quería que tuvieran los militares de esta época. Bueno, aquí recopilo más imágenes bueno, de vestimentas de esa época. Bueno, de esa investigación llegamos a el primer, no sé si se ve bien la imagen, este es el primer, eh, lo que se llama mood board. ¿Se puede ver la imagen esta que estoy mostrando? Sí. ¿Sí se ve? Ya, genial. Este es el primer, ¿cómo se llama? Mood board. Es la primera, digamos, narrativa en un intento de color coherente que se hace del cortometraje, ¿no? Este revela el momento en que San Martín llega a Lima. Esta es la escena, ya, este es el congreso el congreso que ya hemos visto estudiado visualmente hace un momento. Este es un estudio muy temprano de exteriores, la plaza de armas. Esta es la sombra de la iglesia que vimos hace un rato. Este es un estudio muy temprano de estos interiores iluminados por candelabros. Este es un estudio muy temprano también de exteriores, de puntos focales, pero de noche. Se supone que esos eran los puntos focales y el personaje pasaba en este foco de luz. Bueno, sigamos. Entonces empezamos ya a trabajar en el diseño de personajes, ¿no? Pues acá lo que voy a mostrarles son imágenes del proceso crudo tal cual se dio, ¿no? De José Sánchez Carrión hay varias pinturas, entonces no podíamos elegir una... bueno, en verdad tuvimos que elegir una para que esa sea tipo la base, ¿ok? Hay varias pinturas donde se le ve con rasgos distintos, ¿no? Entonces intentamos trabajar sobre esto, en Sánchez Carrión. Después hay un obispo y empezamos a trabajar también en la deformación, no deformación, pero digamos que cuando uno diseña personajes, los personajes tienen que expresar el carácter el carácter, o sea, digo, el diseño tiene que expresar el carácter del personaje. Entonces, por ejemplo, el arzobispo era es una persona en nuestro corte, una persona corrupta. Pues tenía que mostrar en su cara esta malicia. Sánchez Carrión es un político pensador emocional. Entonces tenía que demostrarse esa, ese, ese, esas características en el diseño. Este es un acercamiento a un asistente de Monteagudo con el diseño casi final de Monteagudo Costado. Estas son algunas exploraciones de la cabeza de San Martín y de los estudios de síntesis. Nótese que aquí tenemos un triángulo porque es la idea que teníamos para que tenga la cabeza. El triángulo representa la arrogancia, el ego en formas sintéticas visuales. Estos son algunos ensayos previos de cómo podía ser la síntesis de Monteagudo, con la nariz un poco más grande, la nariz un poco más chica, la síntesis de nariz de esta manera, los ojos más grandes, pero siempre apuntando a este ceño fruncido basado en estos personajes históricos reales como Frederick Douglass o Malcolm X, que era el espíritu que teníamos de Monteagudo dentro, ¿no? Acá empezamos a trabajar en la síntesis. Nótese que ya no estamos tanto en la pintura, que ya dejó de sernos útil, ¿no? Y estamos ya investigando por nuestro lado una persona que demuestre la fuerza para enfrentarse a un escenario bastante hostil en el contexto que ocurre el cortometraje, ¿no? Aquí estamos poniendo imágenes de detalles para poderlas aplicar al proceso de creación. Estos son algunos bocetos de cuerpo completo también basados, ¿no?, en el cuerpo de Monteagudo, tal vez un poco más delgado, tal vez un poco más delgado y con algunas curvas. Aquí ya estamos intentando trabajar en el acting del personaje, ¿no? Cómo va a comportarse no solo la cara, sino ya trabajar en el cuerpo. Y este es nuestro segundo... a ver. Ya, este es nuestro segundo
eh, color script, donde ya empezamos a aterrizar un poco mejor las paletas de colores de cada uno de los momentos del cortometraje. Si ustedes prestan atención, ya se pueden ver algunas de las composiciones que se vieron en el storyboard ya o sea, ya está en una propuesta de iluminación un poco más aterrizada, ¿no? Este es no sé, el, el estrado del Congreso. Este es Monteagudo, cuando ya está a punto de entrar. Este es un personaje que es un enemigo político Monteagudo. Este es Monteagudo en el estrado. Esta es una toma desde arriba viendo el estrado. Monteagudo flanqueado por dos personajes, que en la versión final son Sucre y Bolívar. Este es Monteagudo hablándole al Congreso. Y así ya podemos ver la investigación visual, el colorismo de Lima, del exterior de Lima, la fiesta, Lima un poco más lúgubre, la sombra esta que vimos hace un rato de la iglesia sobre Monteagudo. Entonces ya empezamos a crear la narración del cortometraje a base de color. El color tiene significancia, ¿no? Entonces empezamos a darle significado al color en nuestro corto, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es una toma en un interior, ya más tarde, donde Monteagudo enfrenta a sus enemigos políticos. Y esta última hilera de aquí es la secuencia final, ¿no? Monteagudo en la noche, ¿no? A ver, ¿qué más hay acá? Bueno, estos son archivos también de la producción Manuela Sáenz, que se le conocía como la generala, colaboradora y, según unas versiones, amante de Simón Bolívar. Está en el corto. Entonces, esos son algunos procesos iniciales del diseño de personajes de ella. Aquí estamos volviendo a la exploración de Sánchez Carrión, otra exploración. O sea, nótese cómo las variantes, agregar líneas, quitar líneas, ojeras, cambia la expresión del personaje, ¿no? Aquí parece muy malicioso, aquí tal vez mucho, ¿no? Entonces, ese tipo de sutilezas es parte del proceso de creación de un cortometraje. Acá tenemos otro tipo de cara, acá se ve un poco más joven, ¿no? Entonces, ¿no? Medir qué diseño de personaje expresa lo que nosotros queremos que sea, en este caso Sánchez Carrión, ¿no? Esa es una propuesta de un personaje genérico afro del cortometraje. Este es uno de los primeros acercamientos ya a la forma final de Monteagudo, la forma sintética, ¿no? Inundado de sombra. Esta es otra prueba de estilo que ya es un poco más aterrizada de Monteagudo, o los diferentes estilos sobre el fondo, sobre un fondo previo que no es el final. Estas otras pruebas de estilo. Por ejemplo, esta es la hoja de diseño de un español. Entonces, queríamos que el español exprese arrogancia, muchísima arrogancia, ¿no? Entonces, se exageró las cejas, los ojos medio cerrados, la cara tenía que ser un poco más vertical, no tan circular, ¿no? Esta es una investigación de un español más mayor, un español, no sé, unos 50 años, ¿no? Entonces su corte de cara era distinto, ¿no? Porque con la vejez, ustedes saben, la cara cambia, la forma de la cara ya no puede ser la misma. Este es un paso siguiente del mismo personaje, donde ya estábamos acercándonos a la forma, basándonos en Vincent Price, que es un actor de películas de terror de Estados Unidos. Entonces, esa arrogancia que él tiene en esta foto es la que finalmente quisimos capturar para el personaje. Este es Torre Tagle, es nuestra interpretación. Esta es otra exploración, ¿no? de Monteagudo. Y esta es una investigación de caras de este personaje afrogenérico que vimos hace un rato. Esta exploración, finalmente,
nos lleva a sí, nos lleva a aterrizar la forma final de los personajes. Ya, final, o sea, ya sabemos cómo son. Esta es la paleta de personajes afros. El estilo es sintético, ya lo sabemos, ya no hay más exploraciones en cuestión de búsqueda de estilo, sino ahora en creación de personajes dentro del estilo que ya hemos encontrado. Exploración de caras afro, más exploración de caras afro. El personaje del arzobispo y las exploraciones ya no de diseño, sino de gesticulación del personaje. Diferentes gestos. Ahora el acting del cuerpo, para saber cómo se mueve el cuerpo de un personaje como él. Cómo mira, cómo señala, cómo llama la atención. Cómo se asusta. Luego este es el diseño final del personaje español joven. Entonces aquí hay algunas investigaciones también de cuerpo, de cara, cómo habla, qué postura tiene, ¿no? El cuello súper, súper recto. Su pura arrogancia, su pura clase. Luego tenemos el personaje español mayor, ¿no? También es arrogante, pero él es una arrogancia un poco más segura, un poco más, que viene un poco más aterrizada porque viene de la experiencia, ¿no? De vida. Entonces, con estas investigaciones, vamos entendiendo como equipo cómo se ve, cómo actúa, cómo se va a mover cada uno de estos personajes en la escena. Estas son algunas investigaciones, un poco fuera de estilo, ¿no? Pero también del arzobispo y de otro personaje más que finalmente no quedó en este diseño. ¿No? Y bueno, ahorita quiero llegar a... Ya, y este es el diseño en el que finalmente quedó Monteagudo, ¿no? Con estos diferentes trajes, con los que va a salir en el corto. Un traje militar, un traje de noche, un traje como saco y corbata para dirigirse a personajes importantes. Estas son algunas investigaciones también de gestos, investigaciones de cuerpo también. Monteagudo, según lo entiendo, era un personaje bastante, según lo entiende, según las crónicas que se escriben sobre él, era un personaje bastante arrogante, siempre iba al punto, no se andaba con rodeos. Muy, muy intelectual él. Tenía mucha clase, ya voy a llegar a hablar un poco sobre lo que yo descubrí de él. Ahorita no quiero entrar en detalle en eso. Pero el personaje tenía que dar esta idea, ¿no? Dar esta intención. Esta imagen, por ejemplo, está inspirada en la foto de Malcolm X que mostré hace un momento. Y ¿qué más hay? Bueno, y algunas exploraciones también de Sánchez Carrión, que es su enemigo político, ¿no? Sánchez Carrión es intelectual, pero es un poco más emocional, entonces tenía que ser un acting distinto. Parte de la producción del cortometraje implica también hacer giros de la cabeza y del cuerpo para que los animadores sepan cómo se dibuja el personaje en diferentes posiciones. Este es el diseño final de Bolívar. Ahora, nótese que he simplificado los adornos, las borlas del pecho, porque hubiera sido, como explicaba hace un rato, imposible poder animar tal cantidad de detalles. Este es el diseño final de Sucre, siempre con capa. Este es el diseño final de un personaje genérico afro, importante en el corto.
Algunas exploraciones del cuerpo y ya. Lo siguiente que hicimos ya aterrizamos cómo se ven los personajes, ya los exploramos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mostrar cómo se ven los fondos con los personajes. Sí, eso está acá. Entonces los fondos con los personajes. A ver, ¿se ve esta imagen que tiene una primera hilera sepia? Sí, ahí cuando se para. Bueno, debería verse. Ya. Sí se ve. Sí se ve, ya. Sí. Entonces, estos ya son o sea, la calidad actual de los personajes, de los fondos. Entonces, esto es como ver, no sé, pues las calles coloniales, pero como debieron ser si estuvieran bien cuidadas. Es como caminar por la Victoria, por Barrios Altos y que las casas estén bien hechas, que estén nuevas. El Congreso tiene que verse hermoso, tiene que verse imperial, tiene que verse gigante. Lima era la ciudad de los reyes, le llamaban los reyes, de hecho, no le llamaban, comúnmente no se le llamaba Lima en los exteriores, se le llamaban los reyes, entonces tenía que dar esa idea. Los diferentes palacios, ¿no? de esa época, este escenario, esta sala del presidente interino de esa época, el Congreso, los exteriores del palacio, la plaza de armas, que si bien era piso de tierra, tenía que verse súper bien. Los interiores de este ambiente, de esta sala, de esta casa, la mesa con todos los elementos ahí, la iluminación súper fuerte, ¿no? Y la última secuencia, que es Lima de noche, ¿no? De hecho, la última escena ocurre en el Jirón de la Unión de esa época. ¿Cómo se vería Lima de noche? ¿No? Lima anochecía más temprano en esa época, ¿no? Porque no había luz artificial, habían las luces de estos faroles que no iluminan tanto como un poste, ¿no? Entonces, ¿cómo se veía Lima de esa noche? ¿Cómo se vería Lima de noche? Entonces, esa fue la investigación que hicimos aquí. Considerando mucha sombra, los bares, con la gente, no hay personajes aquí, ¿no? Pero con la gente dentro. Y bueno, y esto nos lleva aquí está, a mostrarles lo que finalmente es el teaser de Monteagudo. Ok. Entonces, ahora voy a pasar a lo que es la última parte de mi exposición, que es, después de hacer la investigación de Monteagudo y de terminar la primera versión del cortometraje, que fue la que entregamos al Estado, mi necesidad mi curiosidad sobre el personaje, mi necesidad de contar más sobre él, me llevó a crear lo que se llamó el Proyecto Monteagudo. El Proyecto Monteagudo es como que es el de, ¿cómo decirlo? Es el hijo o la continuación del cortometraje. Me puse como meta hacer un cortometraje más largo, digamos que una versión de director, como a veces pasa con las películas
¿no? En el cine, que sale una versión y luego sale una versión más larga, porque es la versión del director. Bueno, me puse eso como meta. Que, esta versión está ahorita en producción, está terminándose muy pronto. Entonces, para lograr esta meta, autofinancié una parte y otra parte fue financiada con esta campaña de crowdfunding. Las campañas de crowdfunding son campañas que se lanzan en páginas web como Indiegogo, que son páginas web internacionales donde uno lanza proyectos al mundo y a la gente que le interesa. Y cuando digo al mundo es que funciona en todo el mundo. O sea, Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia, etc. Donde, bueno, la gente que le interesa el proyecto te dona, ¿no? Entonces, la campaña se lanzó hace mucho tiempo, ya se lanzó, no sé, pero ya está cerrada, se lanzó entre octubre y noviembre del año pasado. Nuestra meta original, bueno, eran 6.000 euros, 6.050 euros, pero bueno, logramos 1.080, que igual ayudó muchísimo. Para la gente y este fue el desarrollo del proyecto Monteagudo, para la gente que donaba 1 euro no le dábamos las gracias, la gente que donaba 4 euros le dábamos una serie de pósters, pero además nos obligamos a la gente que da 9 euros, crear un álbum. Entonces, Monteagudo, el cortometraje, tiene un álbum de música. Con la música que aparece en el corto, música que se compuso, que no aparece en el corto, La Marinera de Monteagudo, porque mi hermano es músico, él es el director del soundtrack, pues él le compuso una marinera que si me permiten, me gustaría mostrarla en algún momento de la exposición. Sonia, no sé si es que se puede. Sí, claro. Genialísimo, genialísimo. Ya. Bueno, además hemos creado un artbook que está ahorita en proceso de realización y una versión extendida del soundtrack. El soundtrack, o sea, el álbum musical tiene la música, pero además tiene audios, conversaciones como audioteatro que complementan la narrativa del cortometraje, ¿no? Complementan, algunos son en la propia voz de Monteagudo, otras son en personajes de esa época, gente de la calle, ¿no? Que habla sobre Monteagudo, qué les pareció lo que está haciendo en la ciudad, ¿no? Bueno, este es el equipo. Él es mi socio, él es con quien hablé en un principio y puso ahí la semillita de Monteagudo en mi cabeza. Ella fue la directora de arte. Luis Rodríguez Pastor fue nuestro investigador. Él es el director del... ¿dónde está? Ay, Dios. Bueno, él es... ¿Dónde está? Dios. No me sale el nombre. No me sale el nombre. ¿Por qué no está aquí? Ya, Seminario Afroperuano de Artes y Letras. Él es el director del Seminario Afroperuano de Artes y Letras. Y antes de la pandemia, él tenía, cada cierto tiempo, hacía programas de entrevistas para hablar con especialistas sobre Victoria Santa Cruz, sobre Nicomedes. De hecho, el Seminario Afroperuano de Artes y Letras publicó el libro de Victoria Santa Cruz y él escribió ¿cómo se dice? El intro. Con ella trabajé los personajes, con él también. Bueno, hay una empresa de doblaje en Perú, con ellos hicieron los doblajes, es decir, la actuación de las voces. Él es mi hermano, en un momento fue el vocalista de esta banda La Renken. Juan Carlos Llanaura, que es el compositor y postproductor del corto, que es un amigo con el que trabajo ya hace 12 años. Él trabaja mucho con el Estado, con el teatro que está, el Ministerio de Cultura y con el teatro que está en Javier Prado con la Lesión, el Gran Teatro de Lima. Lucho Sandoval hizo la voz de Monteagudo, él es el director del Teatro del Milenio. César Santibáñez es mi asesor de guión. Bueno, son datos de... Lo que quería mostrarles acá es... quería mostrarles esto. Este es un demo de lo que es el soundtrack. Es muy corto, dura 20 segundos, un poquito más creo. Me gustaría que lo escuchen. Después de la maraña de la Europa está ya sabida,
¿Deberá seguir unida nuestra América a la España? Después de una espantosa revolución, cuyos términos se alejan día a día, no es posible dejar de estremecerse al Bernardo de Monteagudo. Bernardo de Monteagudo. Ya. No, voy a mostrar ahora voy a mostrar la... ¿Dónde está? A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo era? Ya. Dame un segundo, voy a buscar la canción. Me gustaría que la oigan. Ahí está. Ahí está. A ver. Voy a ver. ¿Se escuchó ese intro? Sí, sí se escucha bien. Ya, genial. Voy a bajar un poquito el volumen para que no reviente. Y ahí va. Desde cero. A don Bernardo de Monteagudo, terrible caballero. Vamos, oído. Y vive el Perú, señores, señora. Vamos ahí. Bernardo de Monteagudo. Bernardo de Monteagudo. Ay, 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 sí que fue un terrible caballero. Ay, 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 don Bernardo de Monteagudo. Te digo que le dio palabra al mudo. Te digo que le dio palabra al mudo. Ay, 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 y también hay cara y libertad al negro. Ay, 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 don Bernardo, terrible caballero. Terrible caballero, que a sangre y fuego. Terrible caballero, que a sangre y fuego. Tiro desde Tucumán, hay cara y libertando pueblo. No importa que sean indios, carayajo, fueran negros. Que fueran negra madre o negra abuela. Que sean de negra madre y negra abuela. Y por negro y orgulloso, caray, quisieron que muera. Terrible y corajudo Bernardo de Monteagudo. Han matado a Monteagudo. ¿Por qué? ¿Y por qué es que lo han matado? No. Porque se ganó como enemigo al cura y al amo. No se sabe dónde.
sangre y fuego y con orgullo a don Bernardo de Monteagudo. Corrupción hizo tambalear, que sí lo quisieron matar. A sangre y fuego y con orgullo a don Bernardo de Monteagudo. A sangre, vamos, por eso que sí lo quisieron matar. A sangre y fuego y con orgullo lo de Monteagudo hizo tambalear, por eso que sí lo quisieron. ¡Quiero José! Que no vuelvo jamás. Aplausos también. Entonces, el proyecto creció, o sea, ya dejó de ser solo un cortometraje, se convirtió en versión extendida de cortometraje. Y también creamos un Instagram del Proyecto Monteagudo. Los invito a seguirlo. Proyecto Monteagudo en Instagram, donde estamos posteando citas de Monteagudo, posts irónicos sobre lo que ha sido un poco la colonización o el whitewashing, ¿no? Como por ejemplo ¿qué pasaría si William Shakespeare, que todo el mundo lo conoce como inglés, de repente lo empiezan a mostrar como un indígena de Norteamérica, ¿no? O qué pasaría si pues a Miguel Grau, que todos sabemos que era blanco peruano, lo mostramos negro, ¿no? Entonces, eso es lo que causa, ¿no? O a Malala Yousafzai, que es una luchadora por los derechos de la mujer no recuerdo el país exacto, pero es en Medio Oriente, es obviamente de origen árabe. ¿Qué pasa si le mostramos blanca, no? Entonces, es como para hablar de por qué es importante la visibilización y la verdad en la historia, ¿no? Hay también videos, testimonios de gente afro, profesional, sobre lo que es ser afro en Perú, ¿no? Él es un amigo mío que es publicista, él es mi hermano, ella es una prima mía que es profesora, soy yo, creo que también está Sharon González, que es una capa ella. Pero me gustaría además leerles algunos de los posts. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. No, no, o sea, que esta información que a mí me interesa, que se transmita, ¿no? Porque me cansa mucho cuando hablo con personas y me dicen, sí, porque el aporte afro, el cansario, la comida, la música, que son buenos deportistas. Me frustra mucho, ¿no? Entonces esto ya se convierte en un tema de necesidad personal de decir, hey, no, hay bastante más. Como por ejemplo, que la Biblioteca Nacional, si bien fue inaugurada por San Martín y Bolívar eran amigos y compartían ideas, además de la idea de la monarquía constitucional que querían poner en Perú. La creación de la Biblioteca Nacional estuvo a cargo o sea, la creación como tal, la gestión estuvo a cargo de Monteagudo, porque San Martín estaba peleando en la sierra. Si bien él firmó, él estuvo en la creación como tal, siendo el premier en el Perú fue Monteagudo, con libros de su propia colección, de la colección de San Martín y de la donación de los jesuitas. Después, me gustaría leer. Por ejemplo, él escribió un libro que se llama Diálogo entre Atahualpa y Fernando VII en los Campos Elíseos, que es una especie de ficción. Fernando VII era el rey de España en la época de las independencias, que fue destronado por Napoleón, ¿no? Entonces, él escribió un libro donde hay una ficción entre Fernando VII hablando con Atahualpa, quien murió varios siglos antes, ¿no? Entonces, como que se encuentran en los Campos Elíseos, ¿no? Entonces, este es un extracto, ¿no? Fernando Monteagudo dice: el más infame de todos los hombres vivientes, es decir, el ambicioso Napoleón, el usurpador Bonaparte, quien con engaños me arrancó del dulce regazo de la patria y de mi reino, e imputándome delitos falsos me condujo al centro de Francia. Y luego Atahualpa le responde:
habiéndole pasado lo mismo algunos siglos antes, a manos de españoles. Tus desdichas, tierno joven, me lastiman tanto más cuanto por propia experiencia sé, que es inmenso el dolor que padece quien se ve injustamente privado de su corona, de su cetro y corona. Claro, este es otro fragmento de este mismo libro, que es un poco más crudo, pero nótese que en estos fragmentos está impresa la forma de pensar de Monteagudo, y Atahualpa en un momento más adelante en el libro le increpa. ¿En dónde está esa felicidad? En la ignorancia que han fomentado en América, en la tenaz porfía y vigilante empeño de impedir a Minerva, la diosa romana de la inteligencia, el tránsito del océano y de sujetarla a las orillas del Támesis y del Sena, ríos europeos. En tenerlos gimiendo bajo el insoportable peso de la miseria en medio mismo de las riquezas y tesoros que ofrece su amada patria, ¿no? Aquí se está refiriendo a la gente de Perú en la época de la colonia. En haber privado su comercio e impedido sus manufacturas, que era la política europea, y se mantuvo durante muchos años. En haberlos últimamente abatido y degradado hasta el nivel de bestias. Si en eso consiste la felicidad que les ha prodigado la España, de aquí mismo la nulidad de sus votos. Perdón, continúa. Y si de la dominación de 300 años queréis valeros para justificar la usurpación, debéis confesar primero que la nación española cometió un terrible atentado cuando después de 800 años que se sujetó a los moros, España fue antes colonia, bueno, no, hubo un reino árabe en la península ibérica que se llamó Al-Andalus, ¿no? Que existió por 800 años. Entonces, cometió un terrible atentado cuando después de 800 años que se sujetó a los moros, consiguió sacudir su yugo. Básicamente, no, Atahualpa le está increpando al rey español. Oye, ¿con qué autoridad usted? O sea, que está increpando las quejas o la falsa autoridad que los españoles sostenían tener en esa época sobre Perú o sobre América. Perdón, continúa el texto. Hay un cachito más. No, aquí termina, 6, ahí termina. Por ejemplo, Monteagudo creó la Orden del Sol. La idea de la Orden del Sol fue, la idea de Monteagudo y de San Martín eran crear una monarquía constitucional en el Perú, porque en la visión de ellos, proponer una democracia no iba a crear una guerra civil, unas disputas de poder. Como él ya había estado presente en los procesos de independencia de Argentina y de Chile, sabía, cuando llegó a Perú ya tenía 15 años de estar en revoluciones, entonces ya sabía qué es lo que suele pasar cuando un país joven se crea. Entonces, para evitar ese desmadre, básicamente, él propuso hacer una democracia, una monarquía constitucional, poner a un rey y a la gente educada ponerla en posición de que puedan crear el espacio para que creen, ¿cómo decirlo? Un espacio para la gente no educada del Perú, que era la gran mayoría, pero absurda gran mayoría, se eduque y finalmente le pida al Estado no pan, sino que el sistema funcione, porque es lo que suele pedir la gente que está educada. La gente que no está educada o está en posición de ¿cómo decirlo? En posición, o sea, la gente no educada o la gente que no tiene no privilegiada, pide pan, que es un servicio más básico que pedir que el sistema funcione, ¿no? De hecho, bueno, algo que también me llama mucho la atención, es del libro Monteagudo, La Pasión Revolucionaria, es la visión que tenían sobre él. Este libro es del 95 de Pacho O'Donnell, y ahí, bueno, pone un fragmento, unas palabras del historiador Vicente Fidel López, que era un historiador casi contemporáneo de Monteagudo,
Dice, llevaba el gesto siempre sereno y preocupado, la cabeza algo inclinada sobre el pecho, pero la espalda y los hombros tiesos. Tenía la tez morena y un tanto biliosa, un tanto amarilla. El cabello renegrido y ondulado, y la frente espaciosa y de curva delicada. Los ojos negros y grandes, entrecortados por la concentración natural del carácter y muy poco curiosos. El oval de la cara aguda, la barba pronunciada, la voz gruesa sin ser forzada, la boca firme. Era casi alto, de formas espigadas, la mano preciosa, la pierna larga y admirablemente torneada, el pie correcto como el de un árabe. Sabía bien que era hermoso y tenía orgullo en esto como de sus talentos. Y esto cambia el paradigma, ¿no? El paradigma del afro como una persona graciosa, quimbosa ¿no? Y entonces, con bueno, aquí ya cerrando ya un poco ya acercándome al cierre, creo que ya voy como una hora hablando. Básicamente, para cerrar todo, es cambiar el paradigma del afro en Perú. Es la idea que tengo con el proyecto Monteagudo. De hecho, para leer algunas de mis notas, Monteagudo fue repudiado en Perú por proponer para los demócratas, los que proponían la democracia, por proponer una monarquía constitucional. Para el clero, para la iglesia, porque era ateo, de hecho expulsó al arzobispo de esa época porque estaba protegiendo españoles. Monteagudo tiene una política de hostigamiento a los españoles porque, a diferencia de otras ciudades capitales, Lima tiene una muy buena relación con España. Muchos sectores de Lima no querían ser libres porque tenían un monopolio económico con España, entonces no buscaban la libertad. Entonces, Monteagudo, cuando llegó, intentó cambiar este paradigma e inculcar el desprecio al español. Estuvo detrás de la expulsión de más de 9.000 españoles de los 10.000 que habían en Perú, en Lima en esa época, perdón, no Perú, Lima en esa época. Los hostigaba bastante, les prohibía reunirse. De hecho, les dio a los esclavos el poder de tirarles dedo, como se dice. O sea, si un esclavo veía que su amo estaba reuniéndose, no era sospechoso de conspiración, podía ir, echarlo y automáticamente venían, lo expulsaban y los esclavos eran libres y las propiedades eran absorbidas por el Estado para pagar la guerra de la independencia. Era una época bien, bien turbulenta. De hecho, entre las cosas que Monteagudo hizo en Lima, abolió el tributo de indios, la expulsión del arzobispo de Lima, creó una escuela para maestros para establecer una enseñanza según un modelo francés, impulsó la creación de la Sociedad Patriótica, que era este espacio para discutir lo que se supone que iba a ser el Perú. Como ya mencioné, creó la Orden del Sol, implantó una escuela, un tipo de discurso para asociar lo español con lo bárbaro, relacionándose a las brutalidades que habían cometido los españoles en Latinoamérica. De hecho, tengo un post que me gustaría leer, que viene también de este libro que él escribió, ¿no? Continuamos con la conversación entre Atahualpa y Fernando, ¿no? Fernando VII dice: pero debéis advertir otro tanto han hecho los asirios, persas, romanos, griegos y todas las naciones del mundo cuando han querido conquistar reinos. Jamás veréis, le responde Atahualpa, entre los asirios un soberano que como Guatemocín haya sido extendido sobre ardientes brasas solo por el vil interés de que manifestase sus riquezas. No veréis entre los romanos capitán alguno como aquel Guapetei al que le sacaron los ojos, le cortaron los brazos y le cerraron el cráneo. Ni veréis que los griegos hicieran como los españoles arrancando un hijo de entre los tiernos brazos de entre los tiernos e inocentes brazos de la madre, dándolo contra el suelo y arrojándolo para que sirviese de pábulo a sus hambrientes carniceros perros. Entonces, Monteagudo sabía de las brutalidades que cometían los españoles y quería asociar esto con la barbarie. Entonces, esta política tuvo en Lima. De hecho,
creó una red creó una red de espías para saber qué es lo que estaba pasando con el pueblo, con la plebe, con la gente pobre, ya sea con prostitutas o gente que vendía en tiendas, ¿no? Creó los cuerpos cívicos, que era una suerte de ejército armado, creado en Lima para proteger Lima desde el interior, creado principalmente por esos esclavos, ¿no? Entonces, todo esto para crear este ambiente, o sea, bueno, ya Lima tenía un ambiente bien tenso. ¿Qué más? Bueno, entre otras cosas, entre otras cosas. De hecho, una de las cosas que me llamó la atención, ya ahora sí finalmente para cerrar, una de las cosas que me llamó la atención es que a él le llamaban semietíope, que es lo que finalmente me confirmó que él era afro. Mucho antes de llegar a esa descripción que leí hace un momento, a él le llamaban semietíope, sabiendo que Etiopía, imagino como un título de honor, porque Etiopía fue el único país africano que no fue nunca colonia de las potencias europeas. Y es un país que tuvo muchas relaciones cercanas con Europa, aún durante la colonia, porque era uno de los brazos cristianos antiguos que había en España, ¿no? Entonces, perdón, en África. ¿No? Antiguos me refiero a que iban desde antes de Cristo, ¿no? Se le llama semietíope, se le llama Bernardo Mondongo, ¿no? Sabiendo que el mondongo ¿no? Ahorita el mondongo lo come todo el mundo, ¿no? Pero en esa época el mondongo solo lo comían los esclavos, ¿no? Que eran las tripas las tripas de la res, ¿no? Los restos que le daban los amos a los esclavos negros, ¿no? Entonces este apelativo ya era despectivo, que lo podían algunos periódicos disidentes que están en contra de él, ¿no? Bueno, entre otros apelativos, ¿no? Entonces, y ya, bueno, la necesidad me digo, de cambiar el paradigma sobre lo afro me llevó, ¿no? a crear este proyecto. Y como le comentaba a Sonia hace algunos días, me gustaría extender una invitación para un evento que estoy organizando las primeras semanas, el primer o segundo sábado de junio, una especie de conversatorio, además para presentar lo que es el proyecto Monteagudo. Lo estoy organizando recién, es que no tiene aún una locación, pero lo estoy organizando como la continuación de este proyecto para presentar el álbum del cortometraje, La Marinera de Monteagudo, el álbum que ha venido trabajando mi hermano a la par del cortometraje, para presentar más datos sobre Monteagudo, la situación afrodescendiente de esa época, el aporte afrodescendiente también a la nación, a Perú. Y bueno, con eso quiero cerrar mi exposición. Muchas gracias, Roberto. De verdad ha sido una clase magistral. Además, con conocer la música y bueno, todo lo que ha sido el proceso creativo de esta animación. Creo que para muchos ha sido la primera vez que hemos conocido cómo se trabaja un storyboard y cómo se crean estas animaciones. En realidad ha sido muy bonita tu exposición y felicitaciones por el proyecto, por la idea, por dar a conocer esta parte de nuestra historia que muchos desconocen o que no la quieren ver. Eso también es una realidad. La historia también ha sido negada para conocimiento de la labor de las mujeres. Entonces, es una parte que también tenemos que recuperar para nuestra historia, en este caso local de Pueblo Libre, si puedo el agregar personaje de Monteagudo. una cosita, si puedo agregar una cosita que sinceramente se me pasó, es que hay mucha información y me mareo. Monteagudo, cuando crea la Orden del Sol, o sea, además le da esa orden a muchas mujeres, porque él reconoce el trabajo de las mujeres en el proceso de independencia. O sea, está bastante en el futuro, a mi parecer, en su manera de pensar. Y ahí, bueno, no te corto más. No, al contrario, gracias. Y tenemos varias preguntas. Sí, yo claro. voy a leer aquí en el Zoom y no sé, Ramón, si me ayudas con el Facebook. Aquí pregunta Claudia,
bueno, si sabes que Micaela Bastidas fue una afroindígena. De hecho, sí. Ujú. De hecho, me enteré de eso hace un año, en plena investigación. Para mí, Micaela Bastidas había sido indígena y ya está. Pero había sido una afroindígena. De hecho, para los que para los que vayan al evento, y ahí les tiro el gancho, una de las composiciones de mi hermano se llama Héroes Afroperuanos y menciona a un capitán de Tupac Amaru, que también fue afro en la parte de la revolución. De hecho, en mi investigación también descubrí que muchos de los, o sea, habían afros que escapaban de las haciendas o de Lima y se iban a volver al lo que se llama el monte, a las afueras. Estos se organizaban, ¿no? Como vándalos, ¿no? Que asaltaban ¿no? las caravanas que iban, no sé, pues de Lima al Callao, ¿no? No sé, no voy a precisar las zonas porque ahí fallaría, pero ¿no? Ustedes saben que en esa época Lima era mucho más pequeño, viajar de Lima a Callao era un viaje de un par de días, si no me equivoco, Lima a Ica, Lima a Chorrillos, eran viajes largos donde habían plantaciones, 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 plantaciones. Y ellos vivían, no sé, en esas zonas y de hecho los libertadores y los gobiernos que vinieron después, es algo que yo descubrí, eh, se asociaban con estas personas, en el caso de los libertadores específicamente, para que estén haciendo lo que se llama guerra de guerrillas al ejército español para hostigarlo, ¿no? O sea, participaron también en la independencia de esa manera. Eso también lo descubrí en la investigación. Ahí dejo otra pregunta que venga. Sí, Roberto Chávez, disculpa. Sí. Adolfo Castel, sabes, muy interesante, muy bonita tu exposición. Conocer, gracias. como lo ha dicho Sonia, excelente, excelente. Sin embargo, quería hacerte un hincapié referente a Bolívar, que nació en Caracas, Venezuela. Otro aspecto es que, bueno, definitivamente Monteagudo fue un abogado, periodista, y fue del ejército, llegó al grado de comandante, ¿no? Teniente coronel o comandante del ejército, ¿no? En sus actividades también, él acá en el Perú, en Lima, en 1821 estuvo como ministro del ejército y de la marina en ese tiempo. Y también fue de relaciones exteriores, lo cual le ha permitido pues tener una amplia información y poder intervenir en estos casos como el de defender la igualdad y todas esas cosas que él le dio profundamente, ¿no? Y luchó por ello, ¿no? Que es muy interesante, que en alguna u otra forma has dado tú la secuencia, pero quería hacer esa puntualización, ¿no? Sí. De hecho, o sea, de hecho, por eso decía, me gana la cantidad de información. O sea, o sea, te digo, tengo mis notas acá, porque es muchísima información o sea, hizo muchísimas cosas. Lo que tú estás diciendo es muy cierto. Él fue coronel, de hecho. Si no me equivoco, estuvo en la última batalla, la de Ayacucho. Estuvo ahí, claro que en el sí. rango de coronel, si no me equivoco. Sí, porque él falleció el 28 de enero de 1825. A los 35 años ya, para ir casi para los 36 años ya. Sí, pues, ¿no? sí. A mí lo que me da mucha pena es que fue asesinado por un afro. Oye, y parece que una cuestión cuando se iba a ver a su amada, ¿no? A alguna de sus damas que, ¿no? Sí. Parece O sea, que un asesinato muy raro, ¿no? Algo que quedó así por ver y aclararse, ¿no? No sé si se llegó a aclarar. Tú me estás diciendo ahorita que fue uno de la misma raza africana, ¿no? Sí. O sea, él no fue el autor intelectual, ¿no? Pero, o sea, en esa época el afro, el negro, hacía lo que le decían, pues ya. No, porque no había un futuro, no había otro camino. Ajá. Entonces yo tenía un amo y, oye, hazme esta chamba, ya voy, ya, listo. ¿No? Entonces, eso es, o sea, me da bastante pena eso, pero bueno, sí, pues. Y mira, ¿tenemos más preguntas? Ajá. Adolfo, continúa, Adolfo. No, ya, solamente esa cosita como
de puntualizar y hay muchas cositas más, pero ya tú lo has dicho, ya lo has mencionado, Claro, ya lo has hay hablado tantas y, cosas. y ahorita has aclarado algo que es muy importante. Sí, ya, Gracias. gracias. No, gracias A a ver, usted. Heber Domínguez nos dice una consulta sobre la música. La música criolla es de finales del siglo XIX. En tiempos de Monteagudo, ¿qué tipo de música había en el Perú? Ya, esa es una pregunta muy difícil, porque la música negra casi se extinguió, o sea, la música negra real, concentrando en la música negra que llegó con los esclavizados, casi se extinguió completamente. Muchísimos bailes fueron exterminados bajo pena de azote, y a comienzos del siglo XX, lo que se tocaba, o sea, no había mucho esta cultura de lo afro más que en nichos nichos de barrio. No es como no sé, soy en mi barrio, me junto con mis amigos y me pongo a tirar décimas, me pongo a velar un festejo, pero ya muy en nichos y no en la cultura popular, porque la cultura popular era, como dicen, era más de cultura criolla, que es la cultura de la mestización, ¿no? En la que se aplanan las culturas que habían antes, la afro, la andina y la blanca, y se hace una gran mixtura. Em, sé que había el minuet, que es 100% español. Sé que había la zamacueca, que es la marinera, pero antes de ser baile de salón. La zamacueca era baile de barrio. De hecho, el nombre es de marinera. Se le dio en la época de la guerra con Chile, porque la zamacueca y la cueca están muy emparentadas, porque antes de la guerra con Chile, bueno, todo el tiempo la gente viaja. Las cuecas y zamacuecas están muy emparentadas, pero para ensalzar a la marina, que está haciendo un papel extraordinario, se le llamó a partir de ese entonces la marinera, pero la zamacueca y la marinera es casi lo mismo. ¿Cómo es? No sé, puede decir. Tal vez algún especialista en música me podría corregir, pero es como hablar de la rumba y la salsa, que son muy similares. No es lo mismo, pero son muy similares. También sé que se escuchaban las cachuas. De hecho, se ha hecho una recopilación de cachuas, que se escribe Cachua. Las cachuas las he escuchado y son como una especie de ¿cómo se llama esta música? Proto-huayno, pero más de salón, más españolizado, pero la base rítmica es la misma. Algún versado en música podría estudiarlas más. De hecho, aún se tocan en la sierra, sé que aún existen, y se hicieron algunas recopilaciones. em, ah, bueno, no quiero extenderla, pero sé que o sea, si buscan cachuas, van a poder encontrar. Además de la música de salón española, que es eh, el minuet, la música barroca, la guitarra barroca. Esa era la época del gobierno del barroco. La sobresaturación de la guitarra, los instrumentos. Esa es la música que escuchaba en esa época. Claro, Claudia Ojeda nos dice aquí en el chat el panalivio o lundulo, que es ahora el landó. Sí, no sabría, ahí sí, no sabría decir. O sea, probablemente en ese caso él sepa más que yo. Sé que el panalivio es una danza más triste. De hecho, sí, hablando de eso, sí quería también enfatizar. Ahora se escucha mucho el festejo, se escucha mucho la zamacueca, pero el rango musical afro es mucho más amplio. El panalivio, el lamento, son músicas de cadencia más cortas, más lentas, muy similares al blues estadounidense, mucho más lento, mucho más de temática triste, de temática lamento. El undú, el landó, tal vez, bueno, ahí fallo, pero probablemente sí. Roberto, antes de continuar, perdona Claudia, si puedes dejar de la pantalla para salir Sí, del sí. diseño, ahora que estamos en las preguntas. Sí, Ya. Claudia, por favor. Es que les iba a decir que Nicolás de Santa Cruz escribió un libro porque él también hizo su investigación, tal vez no fue, digamos, como que profesional, entre comillas, porque ¿quién es profesional? O sea,
y quién te enseña, ¿no? Porque eso es una de las cosas, o sea, no sabemos justamente estas cosas porque es, digamos que la retórica conocida, que es la narrativa que perpetúa todo este tipo de racismo y todo este tipo de mestizaje para borrar realmente quiénes somos, ¿no? Y borrarnos la identidad. Pero Nicomedes Santa Cruz hizo, y yo no sé, no me acuerdo ni cómo lo conseguí, pero este libro habla acerca de toda la investigación y bueno, y acá hay otro, ¿no? Pero este es más chiquito. Este tiene menos. Así que para quien haya hecho la pregunta, es un muy buen libro. Nicomedes Santa Cruz hizo muchas cosas. ¿Cómo se llama el libro? Disculpa. El libro se llama Obras completas de la investigación de Nicomedes Santa Cruz. Ya. Ok. De hecho, volviendo al tema de la música, ¿por qué decía que la música se extinguió? Mis padres fueron alumnos de Victoria Santa Cruz, en el elenco de la hermana. Sí, de su hermana, Victoria Santa Cruz. Victoria Santa Cruz y Nicomedes Santa Cruz lo que hicieron es recopilar la música que estaba por extinguirse, que solo se tocaba en espacios súper privados, y la llevó al mainstream. Sin el trabajo de ellos dos, música negra no tendríamos ahorita. Tendríamos cumbia, tendríamos música criolla sin el aporte negro, tendríamos, no sé, pero no tendríamos absolutamente nada de música negra, ningún tipo de revival, cajón, día de cajón, nada. El cajón, de hecho, no era tan popular, y las personas afro bailaban en espacios públicos más marinera que música negra como tal. Entonces, el trabajo de esos dos hermanos fue extraordinario. Sí. Sí, incluso tú estabas hablando un poco acerca de lo que es el desarrollo intelectual y todo. Yo quise hacer una maestría acerca de eso, pero lamentablemente ahorita estoy en Florida y no me puedo mover de acá. Entonces, y para ir a los archivos y tratar de buscar, tengo tanta información, creo que nos vamos a entregar un contacto o algo así, pero tengo tanta información. Primero que Frederick Douglass lo adoro, ahí comenzó todo. Yo soy afrodescendiente también, indígena afrodescendiente, y yo crecí, mi papá me ponía siempre Nicomedes Santa Cruz, entonces yo crecí adorando mi cultura africana, por más de que estaba un poquito más desligada de la indígena. Pero ¿qué te iba a decir? Hay un libro de Blanca Premo, hay archivos, en los archivos de Perú existen había una persona que era afrodescendiente, que era, ¿cómo se llama? Libre, ¿no? Y se informa, parece que se vuelve abogado, porque lo he leído hace poco, así a la volada, se vuelve abogado y ayuda a los esclavos a buscar su libertad. Hay un montón de cosas. Como Frederick Douglass. Sí. Frederick Douglass es increíble también. Increíble. Entonces, bueno, yo estudiando este tipo de historia de acá de Estados Unidos, estudio una parte que se llama The Harlem Renaissance, que es el renacimiento de Harlem. Harlem era un barrio afrodescendiente de Estados Unidos. Entonces yo escribí mi papel para ese curso en particular fue encontrando mi propio renacimiento de Harlem. Y escribí acerca de Victoria Santa Cruz y de Nicomedes Santa Cruz. Pero sí, hay mucha información. En la época de la colonia hubieron muchas cosas que son muy, muy bonitas, ¿verdad? No sabía eso. Sí, hay demasiadas cosas, porque todo eso ha sido una narrativa que ha sido, para comenzar, la gente no era blanca, las casas se crearon para tratar de disolver la sangre y para no vernos, identificarnos con nuestros orígenes, todas esas cosas. Yo ahorita estoy haciendo una maestría hablando del Inca Garcilaso, justamente que lo denominan mestizo. Nunca en su vida escribió una sola vez de que él era mestizo. Solo escribió una sola vez de que le decían mestizo, y después escribió otras cosas que lo confunde un poco y dice que si es de su padre, que se llena la boca de orgullo, una cosa así. Pero toda su vida se dijo indio. Toda su vida. Y le dicen mestizo. Entonces es importante porque él entendía que la retórica del mestizaje era pues para separarlo y desarraigarlo de bueno, en fin, ya, me emocioné mucho, perdón. No va a pasar mi profesión. Solo para agregar una cosita chiquita. O sea, de hecho, la política europea imperialista
donde ha llegado, ha buscado dividir. Entonces, cuando llegó a Perú, o sea, las dos poblaciones vulnerables eran los afros y los indígenas. Entonces, se encargó de dividir y de impedir cualquier tipo de alianza que pudieran haber, porque si se aliaban, o sea, no había forma de pararlo. Entonces creó lo que se llamó las castas, ¿no? Y las pinturas de castas, este horroroso experimento. Y ahí me quedo. Sí, Ramón, ¿hay preguntas en el Facebook, por favor? O si tú deseas preguntarnos. No hay preguntas, hay solamente felicitaciones y que dice que es muy buen proyecto y que, gracias. Que la marinera está buenísima. Marinera, dice Raúl Ávila, muy buena marinera limeña. Muy bonita. Sí, está en ese tono todas las intervenciones. Sí, gracias. Ha sido una locura el proyecto, pero ya estamos cerrando. Qué bueno que ha gustado. Sí, yo lo que quería enfatizar es el hecho de que la Magdalena también era poblada pues mayoritariamente por afrodescendientes, y eso es una cosa que también se ha invisibilizado o sea, no han querido mostrar la realidad. Incluso Miraflores también, el pueblo de Miraflores también era tres quintos afrodescendientes. Ahora, no tanto en el mismo pueblo, sino en las haciendas, ¿no? En las haciendas que había un montón de esclavos y gente, o sea, no solamente los esclavos, también ya había libertos que trabajaban igual en las haciendas. Y en Magdalena en particular, en la plaza que la han remodelado hace poco, ahí se llevaba a cabo una feria que era como el catu que hacen en Huancayo, la feria que hacen en Huancayo, o que hacen en los pueblos de la sierra, pues, porque era un pueblo, o sea, el pueblito mismo era predominantemente indígena, pero venían los esclavos a vender porque tenían sus parcelitas, la hacienda tenía sus parcelitas donde podían cultivar, y tenían sus chanchitos y gallinas, y venían a vender al catu. O sea, hay un documento que encontró la señora Hunefeld de una familia que venía pues a vender, y finalmente de las ventas que hacían en la Plaza de la Magdalena, lograron liberarse, ¿no? De pagar el monto de lo que valían como esclavos. Esa es una historia de la señora Hunefeld que ha publicado. De hecho, para agregar con el tema de los esclavos, cuando San Martín llega, el primer impulso que hace es, ya, todos los esclavos son libres. Muchos de sus generales estaban ya hablando abiertamente de esto, pero tuvo que dar para atrás porque algunos de los terratenientes, bueno, imagino todos, que lo apoyaban, dijeron, oye, si tú das libertad de esclavos, me quedo sin mano de obra y me cancelas, pues, ¿no? Entonces, no te voy a apoyar si das libertad de esclavos. Entonces se tuvo que jalar para atrás, y la idea de Monteagudo de dar esta herramienta para que los esclavos se liberen me pareció súper interesante porque, o sea, a base de tirarle dedos, es que se puede decir esa palabra, a sus amos españoles. De hecho, algo que le comentaba a Sonia el sábado que hablamos antes en el ensayo, que me gustaría decirlo ahora, que es un aporte afro feo, pero es real, que yo lo descubrí analizando curiosamente el manifiesto comunista, hablando sobre capitalismo y la generación del trabajador con el trabajo. Y es que el afro en la época de esclavitud creó fortunas en todo el continente, desde Canadá hasta Chile. Si yo soy dueño de una plantación y tengo 30 esclavos y no le pago su sueldo, en un año soy rico.
Imaginen en 350 años, 400 años. Entonces, este es un aporte del que tampoco nadie habla. En Estados Unidos se habla de reparación, acá no, estamos años luz de eso. O sea, son riquezas, grandes familias que amasaron millones de millones de moneda de esa época, porque o sea, a base de hombros de gente esclavizada, ya sea afro o andina. Ya ha habido reparaciones, ¿no? Ya han pagado, ¿no? Han habido disculpas, han habido, pero o sea, reparaciones, no se habla de reparaciones. Todavía no. O sea, igual es un campo que se está trabajando ahorita. Es un campo bastante amplio, ¿no? Bastante amplio. La historia del Perú es bastante amplia, bastante compleja. Entonces, se está investigando eso, se están descubriendo muchas cosas. Me acabo de enterar que había un abogado peruano. Pensé que Monteagudo había sido el único en su círculo, ¿no? Pero bueno, parece que no. Y me alegra que se esté dando esto, porque o sea, como les decía al comienzo de la exposición, yo me crié en los 90s y los medios, a ver, la imagen que había del afro en los medios, comerciales, programas cómicos, etc., era bastante degradante. Y en la historia, bueno, ya hablé de la historia, entonces había una necesidad en mí de, no, o sea, necesito cambiar ese paradigma. Afortunadamente han habido ONGs que han estado trabajando diligentemente durante todos estos últimos 30 años para cambiar esa imagen, pero bueno, hay bastante más que hacer. Disculpa, esto es bien interesante, ¿no? Porque pensar, porque se me viene así a la mente, así, en forma imaginaria, el pensar de que nació en Tucumán, en Argentina, todo eso se formó ahí, ¿no? Y cómo, bueno, a la final llegó a ser militar, revolucionario, quién sabe, por ese lado entró pero ya era abogado, o sea, ya era abogado. Ya era un profesional. Sí, entonces, claro. Entonces, eso significa que ha tenido, en la época que ha pertenecido a los grandes gamonales de allá de Argentina y todo eso, ya a los hijos de los primeros, ¿no? que han estado trabajando con estos señores, a los hijos o a los nietos, ya le han dado oportunidades para que puedan ir a estudiar o ver, ¿no? Entonces, logren ese objetivo de ser un profesional. Ese es importante, ¿no? O sea, esa parte de sacar un poco más de la historia desde niño, ¿no? Sí, claro, sí, claro. De hecho, leyendo, o sea, hay varias versiones sobre su niñez. Algunas dicen que fue el único de 10 hermanos que sobrevivió. No era, claro, no sé qué tan común, sinceramente dudo, pero no sé qué tan común era que la gente afro se eduque. Pero él además tenía un periódico, tuvo periódicos en Argentina, en Chile, en Perú, también escribía, ¿no? Tenía panfletos libertarios de hecho, por uno de ellos casi lo matan y se exilió un año y medio en Francia, seguro, o Inglaterra. Algunos temas que hacen. Claro, es que bueno, era de hecho, él estudió, puedo quedarme horas. Él estudió en una universidad, la Universidad de Chuquisaca. Y la Universidad de Chuquisaca, por lo que he leído, tiene un poco este aire como rebelde que tiene la Universidad de San Marcos, ¿no? Yeah. Ahí se gestaron varios, si no me equivoco, Castelli fue un abogado también que estudió ahí y se hicieron amigos los dos, hicieron una revolución ahí. Castelli estaba a la cabeza, si no me equivoco, cuando les cayeron encima le cortaron no estoy seguro porque ya es mucha información, pero o sea, ya desde sus estudios, porque esta universidad tenía pensamientos bien de avance, bien libertarios, a pesar de estar dentro de lo que era el dominio español, ¿no? Muchas de las ideas de la Revolución Francesa llegaron a esta universidad y él se los metió en la cabeza, ¿no? Entonces... Interesantísimo todos sus recuerdos. Sí. O sea, qué bien. Sí, ¿no? Él tiene un libro que se llama algo así como Políticas de Estado que usé cuando estuve
un libro que resume las políticas que él tuvo en Lima cuando fue ministro de Estado acá en Perú. Yo les aconsejo que lo lean, es un libro extraordinario en el que te ayuda a entender la red social peruana, la red político-social peruana. Es bien interesante y triste también porque de ese libro, del análisis que él hace de ese libro de hace 200 años, muchas ideas, muchas cosas que él escribió parecen que hubieran sido escritas hace 5, 10, 15, 20 años. Es bien, son consecuentes con lo que le pasa. Sí. Con cómo está el Perú ahorita. Interesante, sí, efectivamente. Hay que buscar esa obra. Sí, hay bastante información bien rica, bien interesante. Hay que leer bastante. Yo me quedo chico porque a veces el trabajo como animador es... No, imagínate para agarrar en tu campo y eso pasarlo al tema y el arte que tú tienes, que es tu profesión. Uf. Claro, gracias. Gracias. Una pregunta que tengo así rapidita es, porque por los libros y digamos, las citas que tienes, ¿te cruzaste en saber si es que él había leído al Inca Garcilaso? Porque yo sé que se prohibió en Perú, pero por Tupac Amaru, y luego creo que en Argentina todavía lo estaban pasando, no estoy segura. No sé si te cruzaste por ahí con eso, porque hay muchas citas que son muy interesantes de las que has dicho. La verdad no lo sé. Okay. Lo tengo que averiguar. Chuquisaca está en lo que es ahorita Bolivia, que era parte del virreinato, ¿no? Entonces, probablemente, siendo esa universidad como era, probablemente se lo debe haber leído, porque en esa época era lo que hace porque la gesta de los Tupac Amaru no había sido hacía mucho, pero, por ejemplo, el poder dominante en esa época, España, quería desaparecerlos. Como deben saber, exterminó a casi todos y los desapareció. O sea, no se podía hablar de ellos públicamente bajo pena, no sé, pena de algo, multa o encarcelamiento, cosas así. Entonces, él también se enteró de la existencia de los Tupac Amaru, pese a que lo estaban intentando desaparecer, ¿no? Pero no sabría decirte a tu pregunta, claro. Una de las sanciones que producto de la revolución de Tupac Amaru fue que prohibieron los comentarios reales, ¿no? Lo proscribieron. Entonces, San Martín planteó que se volviera a editar. Cuando estaba preparando el ejército en Mendoza, él propuso y estuvo buscando fondos para volver a editar los comentarios reales. San Martín ha tenido ejemplares de los comentarios reales y se ve que entre ellos eran buenos lectores, ¿no? Y deben haber comentado los comentarios reales, o sea, Monteagudo con San Martín. Yo imagino que sí. De hecho, San Martín y Monteagudo se conocieron en la logia de Lautaro, que era una logia no secreta, ¿no? En Argentina, de élites, para ver qué iba a pasar con el país, ¿no? Y ahí se encontraron, se conocieron, y lo que me llama la atención de esta logia es que el nombre Lautaro no era un nombre de un pensador europeo, era el nombre de un líder de la Araucanía, que los paró los españoles algunos siglos antes, cuando los españoles quisieron llegar, ¿no? Era un líder de esa varios siglos antes, y ellos le pusieron este nombre, un nombre indígena. Entonces me llamó mucho la atención de la forma de pensar de esta gente que estaba en esta logia. Ahí tenemos a nuestro socio Alcibiades, que de repente puede hacer un comentario de ello, de la logia. Bueno, Lautaro, como logia, buenas noches a todos, se crea en España. Y en la Coleta Canning, cuando van viniendo San Martín con otros españoles que habían sido militares también en España, que venían a libertar a Mar del Plata, crean inclusive en la Coleta Canning, y se hacen las reuniones masónicas. Es bastante amplio lo que habría que explicar y yo creo que el tiempo está corto. De todas maneras, quiero felicitar al expositor, muy interesante, muy bonito. Sus matices de grises
¿no? Los grados Kelvin que habrás utilizado para buscar ¿no? Los contrastes. Todo eso muy interesante en forma fotográfica hablando, ¿no? Tu línea de tiempo que has utilizado, lo he estado observando bastante. Muchas gracias, felicitaciones. No, gracias a usted. No sé si hay más preguntas. No, en ese caso, muchas gracias, Roberto. Nos ha encantado tu presentación y también por el personaje que nos has hecho conocerlo en la parte de la creación como animación, pero también lo que respecta a la historia nos es muy cercano porque trabajó con San Martín y Bolívar, que son personalidades que habitaron entre nosotros en el antiguo pueblo de la Magdalena. Entonces, en el marco de la celebración por la creación política de Pueblo Libre, queríamos traer a este personaje y bueno, presentarlo a través tuyo y a través de esta animación que me encanta ese trabajo de presentarlo porque es una forma más dinámica y para un público que a veces no está muy acostumbrado a la historia y la forma de presentarlo como una animación y en dibujos y en estos diseños es mucho más accesible, ¿no? Y bueno, no sé si se va a poder proyectar, quería hacerte entrega en nombre del patronato, vamos a ver si es posible que se vea la constancia, ahí está, bueno, que sale un poco chiquita, la constancia de ponente por haber ofrecido la conferencia Proyecto Monteagudo sobre la vida y legado de Bernardo Monteagudo durante el protectorado y la independencia del Perú, dictada hoy lunes 18 del 2022, para nuestros asociados, vecinos y público interesado en nuestra identidad e historia local en Pueblo Libre, Lima, Perú. Esto te lo voy a hacer llegar a tu correo. Y ya para terminar, quería dejar en el uso de la palabra a nuestro presidente Víctor Reyes para que haga la despedida de nuestra conferencia de hoy. Víctor. Bueno, felicitar al amigo Roberto Chévez por la magnífica conferencia magistral que nos ha dado sobre el proyecto Monteagudo, sobre la vida y el legado de Bernardo Monteagudo durante el protectorado de la independencia del Perú y la presencia afrodescendiente, ¿no? Y eso para nosotros, aparte del trabajo que ha hecho, es algo para mí primera vez cómo se hace el guión, cómo se hacen los dibujos y todo el producto de investigación para lograrlo. Mis felicitaciones pues a Roberto Chévez por esta magnífica clase magistral que nos ha dado y para conocer nuevas formas de conferencias que vamos a programar en el patronato. Y le esperamos el próximo lunes a todos para continuar con este ciclo de conferencias que está organizando el Patronato Cívico-Cultural de Pueblo Libre. Muchas gracias, Roberto. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias, Bueno. hasta luego. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.